Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de comprensión lectora para el examen 2. Bien, la primera pregunta me dicen ¿cuál es el significado de la frase en negritas? Lo que está en negritas dice no se cree a pie juntillas. Bien, si yo no conozco lo que significa esta frase, entonces la tengo que deducir de acuerdo al contexto de toda la oración. Veamos. Empiezan con un lector crítico. ¿Qué quiere decir un lector crítico? Que en principio es un lector con algo de experiencia y que se forma una opinión. Por eso es crítico. En base a esta idea deducimos que este lector crítico, o sea, con experiencia, no se cree todo lo que dice en los libros, sino utiliza su propio criterio. Y eso se encuentra en la alternativa A. Un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Las demás dan a entender una idea contraria. Por ejemplo, la B dice los buenos lectores se creen todo lo que leen. No. El crítico no puede creer todo lo que lee. Los lectores deben acostumbrarse a reproducir la información literalmente, eso dice el apartado C, y tampoco, por eso es crítico, porque no toma literalmente las cosas. La alternativa D dice los lectores activos, en la mayoría de los casos no son críticos, no tienen nada que ver con la frase. Entonces, respuesta a la letra A. Un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Por eso no se cree todo a pie juntillas. En la siguiente pregunta me piden averiguar la parte del texto que muestra la conclusión. Ahora bien, para analizar un texto correctamente, lo mejor es descubrir los conectores. Estas palabritas mágicas nos ayudan fácilmente a descubrir las ideas del autor. Por ejemplo, si encontramos conectores aditivos, entonces nos están expresando suma de ideas. Si encontramos un conector opositivo, como por ejemplo el sin embargo, no obstante, en cierto modo, por el contrario, en cambio, entonces están expresando diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Y este conector, al parecer, presenta el discurso como algo que refleja la opinión del autor. Como conclusión a la información que nos ha presentado. Por lo tanto, ese apartado 4, perder eficiencia en la fuerza muscular, fue el costo que tuvimos que pagar para desarrollar un cerebro más grande, sería la conclusión. Hay que hacer hincapié que la conclusión no siempre se encuentra al final. Sin embargo, hay que estar bien atentos siempre a los conectores. ¿Listo? En esta pregunta directamente nos piden, para que tenga sentido la oración, completarla con los conectores que nos presentan. Y bueno, es bastante sencillo si conocemos qué clase de conectores se encuentran. Por ejemplo, tenemos el conector porque, que es un conector de causa. El conector aunque es un conector de oposición. La lectura empieza así. Otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió y por supuesto que el conector que debe ahí es de causa, porque me están explicando por qué se perdió, ¿verdad? Entonces se perdió porque Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el pérfido conector, luego dulce. Pero si tú analizas, pérfido es una palabra que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Dulce es, no es lo contrario, pero tiene una connotación que es diferente, que es como que opuesta. Entonces debe haber ahí un conector que precisamente sea opuesto, que es el más. Más significa pero, sin acento gráfico, ¿verdad? Si no sería el adverbio de cantidad. Entonces debe ser más, insisto, que significa pero, es como que un sinónimo. Más, pero poético, ¿verdad? Más dulce canto de las sirenas. Y luego dice, olvidó indicarles que cerraran los ojos. Ese olvidó indicarles es como un giro de oposición también. Por lo tanto, debería ir un conector de oposición que es pero. Pero olvidó indicarles que cerraran los ojos y como además las sirenas, de formas generosas, sabían danzar. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura en la letra A. Conectores porque, más y pero. Bueno, en la siguiente pregunta, de acuerdo con el texto, nos piden averiguar quién cambió de rumbo según la historia que nos cuenta.
Bueno, la historia más o menos dice así, que dos acorazados en entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con la tempestad durante varios días. La visibilidad era pobre debido a la niebla. Poco después que oscureciera, el vigía informó: luz a estribor, rumbo directo o se dirige hacia popa, gritó el capitán. Directo, capitán. Lo que significaba una colisión segura con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir las señales para que enviara el siguiente mensaje: estamos a punto de chocar, aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó otra señal de respuesta: aconsejamos que ustedes cambien de rumbo. El capitán dijo: contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. Respondieron: soy marinero de segunda clase, cambie usted su rumbo. El capitán ya estaba hecho una furia, espetó: conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. El último mensaje recibido fue: yo soy un faro. Aquí ya podemos deducir quién cambió de rumbo, por supuesto el soberbio capitán. Este texto de tinte irónico nos muestra lo que es un razonamiento falaz. El capitán quería imponer su argumento mediante la fuerza. Sin embargo, la razón no recae necesariamente en la persona que tiene el cargo más alto o el que es más fuerte. Y por supuesto, mover un acorazado resulta mucho más fácil que un faro. Y bien, la siguiente pregunta me dice cuál opción corresponde al sentido del refrán. Están más cerca mis dientes que mis parientes. Y por supuesto un refrán no puede tomarse literalmente porque obviamente los dientes de uno siempre están más cerca que cualquier persona. Sin embargo, esto quiere decir que las personas que te rodean, las que ves todos los días, así como tus dientes, pueden apoyarte de un mejor modo que tus parientes que se encuentran lejos y con sus propios rollos. Por lo tanto, la respuesta sería la letra A. Se recibe más apoyo de los conocidos que de los familiares. En la siguiente pregunta nos piden averiguar el propósito del texto. Te sugiero que pongas pausa, leas el texto y luego pasamos a la explicación. Básicamente nos encontramos con tres modalidades del discurso. Tenemos discurso informativo, argumentativo y narrativo. Y bien, como su nombre lo indica, el informativo nos informa sobre algo pero de manera objetiva. Lo vemos en los periódicos, por ejemplo. Cuando tú lees un periódico, pues ahí hay discurso informativo. Luego tenemos el argumentativo, que lo que nos muestra es una opinión. Puede ser a favor o en contra de algo, pero que se sustenta. Y el narrativo, que se usa mucho en la literatura, en las novelas, donde los hechos que se presentan tienen una secuencia temporal. Aquí en esta pregunta es evidente que el texto es argumentativo, porque se está dando una opinión. Fíjate que en el primer párrafo se empieza presentando el tema sobre la participación de los padres en la educación de los niños, destacando su importancia y luego argumenta por qué es importante. Entonces, respuesta B, argumentar. Esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior. Me dicen cuál es el propósito del texto. Y aquí está claro, según lo que explicamos hace algunos minutos, que el propósito es narrar. Este párrafo pertenece a un cuento que es El corazón delator. Aquí salta a la vista la principal característica que hayamos mencionado. La idea de secuencia narrativa es el encadenamiento de acontecimientos que tienen lugar en una narración. Es como una seguidilla de sucesos que se desarrollan. Eso es el discurso narrativo. Entonces, respuesta aquí, narrar, la letra A. La siguiente pregunta dice así: en una sesión de creatividad en equipo no hay ideas buenas o malas. Tenemos que completar este espacio con las palabras que me dan en las alternativas. Por extraña que parezca, puede ser interesante. Y bien, si me hablan de una sesión en equipo, pues necesariamente eso me llama la atención la alternativa de intervención, puesto que en una sesión de equipo
lo que se busca es eso, que los participantes intervengan, ya que, como dice el texto, cualquier idea o cualquier intervención, por extraña que parezca, puede ser interesante. Respuesta, letra D, intervención. La siguiente pregunta dice, ¿qué expone el texto? Cuando leemos el texto nos damos cuenta que está escrito en primera persona. Por lo tanto, lo que se está exponiendo aquí es el punto de vista del autor sobre un tema específico. En este caso, la actitud de los académicos de actuar como una comunidad. Y no solo de temas académicos, sino involucrarse en lo que son los problemas de la vida pública. Respuesta entonces, la letra B, el punto de vista del autor sobre el tema. En la siguiente pregunta me dan un texto, así es que te sugiero que pongas pausa, leas el texto y luego continuamos. Bien, luego de leer el texto, lo que yo tengo que hacer es extraer, antes de responder las preguntas, la idea principal. Ahora bien, ¿cómo extraigo la idea principal? A través de las palabras clave. Luego de leer el texto, me doy cuenta que están hablando de, por ejemplo, pobreza, de niños y de México. Esas tres palabras se repiten a lo largo de todo el texto. La idea central es una oración que involucre todos estos temas de los que están hablando. Pues bien, esta idea central salta a la vista, que sería 26 millones de niñas y niños son pobres en México. Esa es la idea principal. La descubrimos a través de las palabras clave que se encuentran en todo el texto. A partir de ahí ya puedo descubrir y diferenciar las ideas secundarias. Vamos a responder las preguntas. La primera pregunta me dice cuál es el propósito del texto, y según lo que hemos visto en las preguntas anteriores, pues este es un texto del tipo informativo, ya que nos están presentando una información objetiva, donde no hay una opinión por parte del que escribe el texto, no dice que está a favor o en contra, ni está sustentando nada, ni tampoco me están narrando una serie de sucesos. Por lo tanto, el propósito del texto aquí es informar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la conclusión del texto? La conclusión no está expresa. Por lo tanto, la vamos a inferir, la vamos a deducir de acuerdo a la información que nos presenta. Fíjate que en el apartado 1, en el primer párrafo que está señalado, dice, casi 26 millones de niñas y niños en México experimentan pobreza y pobreza extrema. Y luego me dicen que en el párrafo número 3, cabe señalar que la población infantil en México es de 39.2 millones. Entonces, si tú analizas estos dos datos, descubres que la mitad de 39.2, si tú redondeas a 40, la mitad sería 20. Pero me dicen que casi 26 millones. Entonces, deduces, llegas a la conclusión que más de la mitad de la población infantil en México sufren la pobreza. Eso lo encontramos en la alternativa D. El índice de pobreza en la cual viven los niños y las niñas supera claramente al de la media nacional. Eso es inferir una idea de un texto. Fíjate que las otras alternativas no tienen nada que ver. Por ejemplo, la letra A dice el informe Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes de México 2010-2012 es de UNICEF. Eso está expreso en el párrafo 2, lo dice. Por lo tanto, eso no es una inferencia. Tú no puedes concluir eso porque ya está en el texto. La alternativa B dice la población infantil es de 39.2 millones. Eso lo dice en el párrafo 3. Y luego de la cual más de la mitad son niñas y el resto niños, según INEGI. Eso tampoco puedes deducir, o sea, no es una deducción válida, porque si te dicen que más de la mitad son niñas, pues se supone que el resto son niños. Luego la alternativa C también está explicada directamente. Por lo tanto, aquí la deducción, la conclusión del texto es la letra D. Está clarísima. La siguiente pregunta me dice en cuál párrafo está la idea principal del texto. Nosotros descubrimos al inicio
que la idea principal del texto es que existen 26 millones de niñas y niños en México que experimentan pobreza. Eso se encuentra en el párrafo 1. Por lo tanto, esa es la respuesta. Letra A. Me dicen cuál tipo de lenguaje usa el texto en la siguiente pregunta. Pues bien, aquí la respuesta es lenguaje culto, ya que el lenguaje científico aplica algún tecnicismo que aquí no se encuentra. Lenguaje vulgar es el lenguaje coloquial de jergas, que por supuesto aquí tampoco hay. Habíamos mencionado que este es un texto de tipo informativo y bueno, es culto, el lenguaje que se usa es culto, que tiene como característica pues un discurso fluido, continuo, una riqueza léxica para emplear términos precisos, ¿no? También tiene que haber una claridad en la exposición de las ideas y por supuesto evitar el lenguaje vulgar, las jergas, en fin, los modismos. En la siguiente pregunta dice, de acuerdo con el texto, en México. Esto es una pregunta que la podemos extraer literalmente del texto porque me dice de acuerdo con el texto, o sea, tienes que encontrar la información en el texto. Fíjate que la respuesta la vamos a encontrar en el párrafo 2, donde dice que esta cifra representa el 53% de la población del país entre 0 y 17 años de edad, o sea, los menores de edad. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser la letra D. Más de la mitad de los menores de edad vive en condiciones de pobreza. Está evidente. Esa es la respuesta. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál oración resume lo enunciado en el texto? En otras palabras, me están pidiendo la idea principal. Luego de leer este párrafo, yo tengo que descubrir la idea principal a través de las palabras clave, como te había mencionado antes. Me están hablando aquí del cambio, ¿verdad? Me dicen que el cambio resulta una experiencia positiva para algunos y para otros un tanto traumática. Por lo tanto, el cambio es una palabra clave. La vemos en todo el texto. Hacia el final del mismo texto encontramos como una conclusión. Me dicen, por lo tanto, una forma de asumir el cambio de una forma positiva es a través del uso de la programación neurolingüística, que precisamente es lo que quiere dar a entender el autor del texto, que gracias a la programación neurolingüística el cambio se puede tomar como una experiencia positiva. Por lo tanto, la oración que resume lo enunciado en el texto sería la neurolingüística como estrategia para asumir el cambio. Letra D. Fíjate que las otras alternativas no abarcan esas dos palabritas clave, que es neurolingüística y cambio. La idea principal tiene que tener ambas palabras. La letra A dice las características de la neurolingüística, pero no habla nada del cambio. La alternativa B dice la diferencia entre el cambio positivo y negativo. Eso sería una idea secundaria. La alternativa C dice las diferentes etapas del cambio que se enfrentan en la vida. Si no hubiese estado la última parte, que es como la conclusión, podrían tener algo de sentido esas respuestas. Sin embargo, por lo que acabamos de explicar, lo que nos quiere dar a entender el texto es que la neurolingüística como estrategia para asumir el cambio. Respuesta letra D. En la siguiente pregunta dice, de acuerdo con el autor, ¿qué se debe combatir para evitar la pobreza, la injusticia y dejar atrás la concepción de un país en vías de desarrollo? El texto dice, como enfermedad nacional capaz de minar los cimientos más sólidos aparece la corrupción. Ojo que ella me está señalando a la corrupción como el problema principal. Dice enfermedad nacional. Luego dice, no es exclusivamente un problema de ética personal o moral pública. Es un factor clave de nuestra vida social. Si queremos dejar de ser pobres, si queremos dejar atrás eso que se denomina subdesarrollo, si queremos que haya más justicia entre nosotros, tenemos que encarar la corrupción nuevamente. El autor menciona la corrupción y hace hincapié en el papel protagónico que tiene como enfermedad nacional. Luego dice, el problema es que llevamos décadas diciéndolo y sin embargo 2 de cada 3 mexicanos no considera que sea un asunto grave. Por supuesto, salta a la vista que el autor, el tema de la corrupción le parece un asunto demasiado grave.
Corrupción entendido como deterioro social, como una enfermedad nacional, en la opinión del autor. Por lo tanto, respuesta sería la letra C, el deterioro social. En esta pregunta nos piden averiguar la conclusión del texto. Dice, para que una empresa sea exitosa a largo plazo, requiere adecuarse constantemente a las necesidades de sus clientes e innovar sus productos, lo cual le dará una ventaja al incluir algo único que la distinga de sus competidores. Para lograrlo, se requiere que los empleados que colaboran en la empresa estén dispuestos a romper paradigmas. Por ejemplo, al inventar un pegamento que no fuera tan resistente, se crearon las hojas adhesivas que se pueden quitar y poner. Y al incluir un ingrediente de soya en el helado, se ha logrado que no se derrita durante un tiempo considerable. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión del texto? Fíjate que eso lo podemos averiguar. Voy a subrayar la parte importante. Dice, para lograrlo se requiere que los empleados que colaboran en la empresa estén dispuestos a romper paradigmas para lograr que ser competitivos. ¿Qué significa eso de romper paradigmas, romper modelos? Paradigma es algo que siempre se hace porque ha funcionado. Entonces, si tú quieres ser realmente competitivo, tendrías que cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas. Eso es lo que significa romper paradigmas. Y esa es la conclusión del texto, por supuesto, la letra D. La siguiente pregunta dice, las palabras resaltadas en negrita se exponen. Dice, la Universidad de México y Guadalajara, que necesitaban modernizar sus cátedras y métodos, fueron objeto de reformas ya nacidas de su propio seno, ya ordenadas por los gobiernos de tendencias conservadoras en 1843 y 1854. Fíjate que eso que está en negritas también está entre comas. Eso quiere decir que si yo lo saco, por ejemplo, y tú vuelves a leer la oración, tiene sentido. Las universidades de México y Guadalajara fueron objeto de reformas ya nacidas de su propio seno, ya ordenadas por los gobiernos de tendencias conservadoras en 1843 y 1854. Eso que está ahí representa una opinión. Un hecho es que las universidades de México y Guadalajara fueron objeto de reformas. Y para que sea una conclusión se necesita argumentos previos. Y luego tú concluyes algo. Esas palabras en negritas, si tú las borras, no cambia en nada el sentido de la oración, precisamente porque es una opinión. Listo, respuesta letra C. En la siguiente pregunta nos piden averiguar la frase que expresa la enseñanza del relato es, y bien, el relato es la zorra y el cuervo. Nos damos cuenta aquí que la astucia triunfa sobre la vanidad. ¿Por qué? Porque, según la historia que nos cuentan, el cuervo se había robado un queso. Y bueno, la zorra que quería el queso apela precisamente a la vanidad del cuervo. Le dice que es muy hermoso y que si tuviese una bonita voz, pues sería el ave más hermosa de todas. Y le dice eso precisamente porque si el cuervo se la cree y empieza a cantar, va a soltar el queso que tiene en la boca, ya que no puede comer y cantar al mismo tiempo. Entonces el cuervo neciamente, ¿no?, empieza a cantar, quiere probar su voz y se le cae pues el queso. La zorra, muy astuta, logró engañar al cuervo, apelando a la vanidad de este. Respuesta letra D. En la siguiente pregunta nos dicen cuál es la idea principal del fragmento. El estudiante extranjero que desea aprender español ha de gozar de oportunidades para interactuar con hablantes nativos, es decir, situarse en contextos reales. Y bien, ¿esta oración qué quiere decir? Veamos las alternativas. En la alternativa A dice, el español se aprende en las aulas. Y eso no tiene nada que ver porque precisamente en el fragmento nos menciona que el español debe situarse en contextos reales si quieres aprenderlo. ¿Sí? Ha de gozar de oportunidades, dice, para interactuar con hablantes nativos. La alternativa B dice, es difícil aprender el idioma español. Eso no dice. La alternativa C, solo con la práctica se aprende el español. Y por supuesto es lo que se deduce, porque me dice que ha de interactuar con hablantes nativos. Eso significa practicar la lengua, situarse en contextos reales. Entonces, la alternativa sería la letra C. Solo con la práctica se aprende el español.
Veamos la siguiente pregunta. Vamos a completar este párrafo. Empieza así: Gustavo III de Suecia, primo de la emperatriz Catalina de Rusia, ascendió al trono en 1771 y en él se mantuvo hasta su muerte a través de un golpe de estado. ¿Qué palabrita podemos colocar en ese espacio en blanco? A través de un golpe de estado, ¿tú qué haces? Derrocas el poder absoluto, concentras, ¿verdad? Porque dice que nunca perdió el trono, ¿verdad? Bueno, entonces concentró, a través de un golpe de estado, concentró el poder absoluto y organizó una campaña para expandir el imperio sueco. Su conducta no era del todo normal. Cuando el café empezaba a ganar prestigio, dentro de las alternativas, la única es aseguró, ¿verdad? Porque no puede ser ordenó. No, es una opinión que está dando. Aseguró que era una bebida venenosa. Y para demostrar su teoría ordenó que un asesino recluido en las cárceles reales bebiera café a diario hasta morir. Al mismo tiempo, indultó a otro homicida bajo la condición de que solo tomara té. Indultar quiere decir perdonar. Entonces, respuesta tendría que ser la letra C. Concentró, aseguró, indultó. Bien, este es un texto bastante curioso. Dice así: el policía de pie en la vereda toca su silbato cada vez que alguien se estaciona donde está prohibido. Mucho más arriba, en el balcón del sexto piso, DiBiase saca un pelo de gato de la pierna izquierda del pantalón y lo arroja en dirección al policía. El pelo se va hacia cualquier otro lado, llevado por las corrientes de aire, pero a DiBiase no le importa porque su venganza es simbólica. ¿Qué probabilidades hay de que ese pelo dentro de 10 minutos o 6 días o 4 meses acabe justo en la gorra del policía? El policía de todos modos estornuda como si presintiera algo. Y bien, este es un texto de tipo narrativo donde nos muestra una situación absurda, delirante, que cuando uno lo lee, bueno, pues le puede sacar hasta una sonrisa. Hay un protagonista, que es el señor DiBiase, que se encuentra en un edificio y parece que le fastidia mucho que el policía toque su silbato cuando los autos se estacionan en lugares donde no deben. Y eso lo fastidia pues al señor DiBiase, que trata de vengarse arrojándole pues un pelito de gato con la intención de que le caiga al policía y le fastidie un poquito. Bien, vamos a responder las preguntas entonces. DiBiase arroja el pelo de gato al policía porque definitivamente le molesta la actitud del policía. Sí, esa es la respuesta, porque la primera dice no tolera el ruido del tránsito. Eso no se puede deducir del texto, es un texto breve. Lo que sí se indica es que le molesta la actitud del policía. Eso concluimos porque en una parte del texto dice a DiBiase no le importa si es que el pelo de gato se va hacia un lado u otro lado, porque su venganza es simbólica, o sea, la venganza hacia el policía. ¿Por qué? Porque le molesta lo que está haciendo el policía. Las demás no tienen nada que ver. Entonces, la respuesta es la letra B. Luego la siguiente pregunta dice: el policía hace sonar su silbato cuando. Eso lo encontramos directamente en el texto. Los autos tratan de estacionarse donde no debe. Eso dice en la primera parte: el policía de pie en la vereda toca su silbato cada vez que alguien se estaciona donde está prohibido, donde no debe. La respuesta directamente es la letra C. Las otras respuestas no tienen nada que ver. Luego dice: el protagonista de la historia, que ya sabíamos que era el señor DiBiase, se encuentra en un edificio, porque desde el sexto piso, en el balcón del sexto piso, eso lo deducimos de esta parte, mucho más arriba en el balcón del sexto piso. Entonces se deduce que es un edificio. Muy complicado que sea una oficina, una casa, una azotea. Respuesta, letra A, un edificio. Y luego, ¿cuál es la intención del autor del cuento? Aquí también la respuesta es la letra C. Como habíamos dicho al principio, esta es una situación absurda, delirante. Entonces lo que se busca es entretener al lector con una situación absurda e improbable. Los demás no tienen nada que ver
no se puede deducir que la intención del autor es crear conciencia sobre el respeto al reglamento de tránsito, no tiene nada que ver. Criticar veladamente a los policías que son demasiado estrictos, tampoco. Es demasiado distante esa conclusión. Y luego proponer ejemplos sobre cómo combatir el estrés en las ciudades, tampoco. Por lo tanto, respuesta letra C. Bien, hasta aquí la solución de la parte de comprensión lectora tomado de la guía interactiva para el Exani 2. Desde Academia Internet les deseamos éxitos a todos, ya que si están viendo este video es porque le están dedicando tiempo a sus estudios y tarde o temprano pues conseguirán su meta. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Porque no toma literalmente las cosas. La alternativa D dice: los lectores activos en la mayoría de los casos no son críticos, no tiene nada que ver con la frase. Entonces, respuesta a la letra A. Un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Por eso no se cree todo a pie juntillas. En la siguiente pregunta me piden averiguar la parte del texto que muestra la conclusión. Ahora bien, para analizar un texto correctamente, lo mejor es descubrir los conectores. Estas palabritas mágicas nos ayudan fácilmente a descubrir las ideas del autor. Por ejemplo, si encontramos conectores aditivos, entonces nos están expresando suma de ideas. Si encontramos un conector opositivo, como por ejemplo el sin embargo, no obstante, en cierto modo, por el contrario, en cambio, entonces están expresando diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Y este conector, al parecer, presenta el discurso como algo que refleja la opinión del autor, como conclusión a la información que nos ha presentado. Por lo tanto, ese apartado 4, perder eficiencia en la fuerza muscular, fue el costo que tuvimos que pagar para desarrollar un cerebro más grande, sería la conclusión. Hay que hacer hincapié que la conclusión no siempre se encuentra al final. Sin embargo, hay que estar bien atentos siempre a los conectores. ¿Listo? En esta pregunta directamente nos piden, para que tenga sentido la oración, completarla con los conectores que nos presentan. Y bueno, es bastante sencillo si conocemos qué clase de conectores se encuentran. Por ejemplo, tenemos el conector porque, que es un conector de causa. El conector aunque es un conector de oposición. La lectura empieza así. Otra versión de la Odisea cuenta que la tripulación se perdió, y por supuesto que el conector que debe ahí es de causa, porque me están explicando por qué se perdió, ¿verdad? Entonces se perdió porque Ulises había ordenado a sus compañeros que se taparan los oídos para no oír el perro. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video vamos a resolver la parte de comprensión lectora para el Exani 2. Bien, la primera pregunta me dicen cuál es el significado de la frase en negritas. Lo que está en negritas dice: no se cree a pie juntillas. Bien, si yo no conozco lo que significa esta frase, entonces la tengo que deducir de acuerdo al contexto de toda la oración. Veamos. Empiezan con un lector crítico. ¿Qué quiere decir un lector crítico? Que en principio es un lector con algo de experiencia y que se forma una opinión. Por eso es crítico. En base a esta idea, deducimos que este lector crítico, o sea, con experiencia, no se cree todo lo que dicen los libros, sino utiliza su propio criterio. Y eso se encuentra en la alternativa A. Un lector iniciado no es ingenuo y es capaz de crear su propio criterio. Las demás dan a entender una idea contraria. Por ejemplo, la B dice: los buenos lectores se creen todo lo que leen. No. El crítico no puede creer todo lo que lee. Los lectores deben acostumbrarse a reproducir la información literalmente. Eso dice el apartado C. Y tampoco, por eso escrito perfido, conector, luego dulce. Pero si tú analizas, pérfido es una palabra que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Dulce es, no es lo contrario, pero tiene una connotación que es diferente, que es como que opuesta. Entonces debe haber ahí un conector que precisamente sea opuesto, que es el más. Más significa pero, sin
acento gráfico, ¿verdad? Si no sería el adverbio de cantidad. Entonces debe ser más, insisto, que significa pero, es como que un sinónimo, más, pero poético, ¿verdad? Más dulce canto de las sirenas. Y luego dice, olvidó indicarles que cerraran los ojos. Ese olvidó indicarles es como un giro de oposición también. Por lo tanto, debería ir un conector de oposición que es pero. Pero olvidó indicarles que cerraran los ojos y como además las sirenas, de formas generosas, sabían danzar. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura en la letra A. Conectores porque, más y pero. Bueno, en la siguiente pregunta, de acuerdo con el texto, nos piden averiguar quién cambió de rumbo según la historia que nos cuenta. Y bueno, la historia más o menos dice así, que dos acorazados en entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con la tempestad durante varios días. La visibilidad era pobre debido a la niebla. Poco después que oscureciera, el vigía informó, luz a estribor. Rumbo directo o se dirige hacia popa, gritó el capitán. Directo, capitán. Lo que significaba una colisión segura con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir las señales para que enviara el siguiente mensaje. Estamos a punto de chocar, aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó otra señal de respuesta. Aconsejamos que ustedes cambien de rumbo. El capitán dijo, contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. Respondieron, soy marinero de segunda clase, cambie usted su rumbo. El capitán ya estaba hecho una furia, espetó. Conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. El último mensaje recibido fue, yo soy un faro. Aquí ya podemos deducir quién cambió de rumbo, por supuesto, el soberbio capitán. Este